Atención viajeros, en este episodio nos vamos al corazón de uno de los eventos más espeluznantes del año, el Queen Mary's Dark Harbor. Prepárate para explorar el icónico Queen Mary, un transatlántico con décadas de historia y algunos secretos escalofriantes. Descubre los secretos más oscuros de este legendario transatlántico que en su tiempo navegó majestuoso por los océanos, pero ahora, bajo el manto de la noche, se convierte en el escenario perfecto para tus peores pesadillas. ¿Te atreverás a embarcarte en esta experiencia donde el miedo acecha en cada rincón? ¿Qué tal amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, como pueden ver, estamos en el famosísimo evento de Queen Mary's Dark Harbor. Gracias a una muy amable invitación que los creadores de este evento nos han ofrecido para que ustedes, mis seguidores, pues tengan la oportunidad de echarle un vistazo a este evento que la verdad se ve y se augura bastante bueno. Ahí, como pueden apreciar, está el barco de Queen Mary o la Reina María. Este barco era un transatlántico que se estrenó allá por los años 40 y de hecho sí que tuvo bastantes viajes al otro lado del charco, pero por motivos de la Segunda Guerra Mundial después se utilizó solamente para llevar a soldados y personal militar pues a Francia con los aliados para ayudar con la causa. Después de muchos años fue retirado y obsequiado aquí al muelle de Long Beach en California y se ha convertido en una especie de hotel, museo, tienda, centro comercial, qué sé yo, y en esta ocasión lo están utilizando como un evento de Halloween que la verdad parece que va a estar bastante bueno, bastante terrorífico, con muchas casas embrujadas, así como zonas de miedo, personajes que te van a dar muchísimo miedo y un sinfín de aventuras que tú y yo vamos a vivir juntos, así que quédate conmigo que seguro lo vamos a disfrutar. Bienvenidos a Dark Harbor en Long Beach, California, el evento de Halloween donde cada rincón del legendario Queen Mary y su puerto cobran vida, o más bien muerte. Este icónico transatlántico se transforma en un festival lleno de espeluznantes laberintos, criaturas sobrenaturales y una atmósfera escalofriante que te sumergirá en tus peores pesadillas. Desde los oscuros y misteriosos pasillos del barco hasta las aterradoras atracciones en tierra firme. Cada experiencia aquí está diseñada para poner a prueba tu valentía. ¿Te atreverás a entrar en el laberinto de Scary Mary? ¿O prefieres enfrentarte al chef y su macabra cocina? Pero Dark Harbor no es solo terror, también podrás disfrutar de experiencias inmersivas, espectáculos en vivo, bares temáticos y hasta una siniestra rueda de la fortuna que te llevará a nuevas alturas de horror. Cada noche, la Reina del Pacífico cobra vida con una mezcla de terror, entretenimiento y diversión, algo que no podrás encontrar en ningún otro lugar. Desde entretenimiento en vivo hasta bares secretos escondidos, siempre hay algo para cada valiente que decida abordar este barco maldito. ¿Estás listo para descubrir los horrores que acechan en cada esquina? Te esperamos en Dark Harbor, pero recuerda, una vez que entres, puede que no seas el mismo. Para más información visita darkharborhalloween.com. De esta manera entonces nos reciben en lo que es el Dark Harbor del Queen Mary. Allá es a donde nos dirigimos. Closer, my darlings. My seekers of stars. Take a deep breath with me. Relax and let the mysteries of the cosmos unfold before us. Here we are, in a time when the world trembles. Yet, the stars above remain steady, guiding us through the darkness with their eternal light. Y bueno amigos viajeros, pues
creo que el camino nos ha traído directo a lo que se llama The Spirits Rise, o los espíritus se levantan. No sé si es una casa embrujada, no sé si es un laberinto. El caso es que tenemos que atravesar y ver, adentrarnos, aventurarnos en lo que este lugar tiene para nosotros. Aquí ustedes pueden ver que todo está decorado adecuadamente, de una manera que sí te pone los pelos de punta. Nosotros nos vamos a adentrar allí a ese lugar desconocido. No sé si será una casa embrujada o no, pero vamos a ver. Y a nada más adentrarnos, parece que solamente es un simple túnel. Que nos sigue trayendo al resto de esta entrada y nos muestra pues más decoraciones, pues de alguna escena terrorífica, junto con la niebla que se acerca. Allí al frente está el letrero que nos da la bienvenida al Queen Mary Stark Harbor. ¿Qué nos deparará ahí dentro? No se sabe. Lo que sí es que esto ya nos está poniendo en una ambientación bastante terrorífica y que se augura nada más que sustos esta noche. Wait over there. Where? Y ya nos están dando de esta manera la bienvenida, pues estos entes demoníacos que la verdad parece se van a divertir bastante. Well, look at me now. I'm being promoted to Admiral. Monsters, assemble. It is time. Shall we make it official? Absolutely, Admiral. On my command. Absolutely. Open the gate. De esta manera nos dan la bienvenida oficial con esa ceremonia de apertura donde todos los monstruos se han desatado, han salido de sus agujeros para de esta manera pues venir a aterrorizarnos, ya con uno que otro monstruo dando la vuelta por aquí, mientras nos estamos adentrando a lo que es el corazón de este evento, Dark Harbor en su defecto. Traducido al español sería algo así como el muelle oscuro, es a como lo he entendido. Y pues ahorita vamos a seguir adelante. La primera casa embrujada de la noche que vamos a visitar está luego al principio del evento y se llama Breakout. Vamos a ver qué tal está. El misterio detrás de lo sucedido en el infame camarote B340 sigue siendo un enigma que atormenta a todos aquellos que se atreven a investigar. En la primera parte, Samuel el Salvaje, un asesino tan despiadado como infame, ha sido capturado y arrastrado fuera del barco, encerrado en una celda de una cárcel costera en un tranquilo pueblecillo.
La pesada puerta de hierro se cerró con un estruendo detrás de él, pero las oxidadas cadenas no son rival para la astucia y la brutalidad de este criminal. Las paredes de la celda no pueden contenerlo y ahora Samuel el Salvaje ha escapado. En la segunda parte, ya en libertad, Samuel se desliza por las oscuras callejuelas de este pequeño pueblo, buscando refugio mientras las autoridades lo persiguen incansablemente. Pero no solo está huyendo de la ley, está buscando venganza también. Y ahora tú te encuentras en sus mismos pasos, viviendo la locura y el terror desde su perspectiva. En Breakout sentirás la desesperación de la fuga, buscando lugares donde esconderte mientras las voces en tu cabeza te llaman en la oscuridad. Luego, en On the Run, el juego cambiará. Ya no eres la presa, ahora eres el cazador. ¿Qué se siente estar en los zapatos de Samuel el Salvaje? ¿Podrás resistir los impulsos asesinos que claman desde el fondo de tu alma? ¿O sucumbirás a la tentación de matar? Este es tu viaje hacia la mente de un monstruo, pero cuidado, una vez que cruces esa línea, puede que nunca regreses. Amigos viajeros, les voy a decir algo. Estas casas embrujadas, la primera impresión que tengo es que no son casas embrujadas, son laberintos. Son bastante largos, con bastantes corredores, pasadillos y hasta pequeñas compuertas que te dan a elegir entre meterte en una puerta pequeñita, una resbaladilla. Tienes la opción de elegir qué camino seguir. Es lineal, eso sí, pero lo que sí es que te pone de nervios porque no sabes qué te va a saltar, qué te va a salir. Y pues para hacer el primer laberinto, a este sí le voy a decir laberinto, el Queen Mary's Dark Harbor, la verdad es que me está sorprendiendo. Solamente es el primero, vamos a ver qué más nos depara la noche. Aquí nos dice que está el Voodoo Bayou. Vamos a ver qué hay. Parece ser un lugar de descanso más que nada. Vean, hasta un espacio para fumar hookah. Increíble, ¿eh? Esto sí es la primera vez que me ha tocado ver en una casa embrujada. Y pues parece ser, sí, más un área de descanso más que nada, con un bar, me parece. La estación para la hookah. Pequeñas mesas bastante decoradas. Y ahí el bar del que les hablaba. Puedes hacer tus propias s'mores por $8. Allá hay corn dogs, algunas opciones de comida, pero obviamente que la ambientación es algo que se ve bastante bien. Quizás ya entrado la noche me atreva a venir a tomar alguna bebida, algún tentempié y descansar un poco. Vean nada más, así es como recibe la gente. Los espíritus nos dan la bienvenida, dando vuelta por ahí, paseándose como si fueran dueños de la noche, con sus sierras eléctricas, buscando víctimas, asustándolas a cada paso que dan, y con payasos incluidos, con malabares y espectaculares sliders, como se les conocen. Y de este lado está la tienda oficial. Vamos a ver qué tienen por aquí. Vean, con algunas camisetas, logotipos del evento oficiales. Hay sudaderas, chamarras y pues por $30, créanme que no está tan mal el precio. Así como vean estas bolsas como una tumba, y también con peluches que se ven un tanto pues curiosos, porque miedo no inspiran. Y pues por acá hay parches también que les puedes poner a tus chamarras de diferentes estilos. Así como más camisetas, algunas tazas temáticas y shorts
sombrillas y más cosas que te puedes imaginar para llevarte a casita. Aquí también hay gorras de capitán por si te hacía falta una. Unos onesies completos de esqueleto, así como la chamarra solamente por sí sola. Y más chamarras, camisetas, chaquetas con pues logotipos interesantes, pero obviamente que aquí te vas a encontrar cosas para satisfacer pues tu apetito de llevarte algo terrorífico a casita. Nosotros vamos a seguir adelante y nuestra segunda casa embrujada es la Lullaby o la canción de cuna, y no estoy seguro, pero me parece, amigos viajeros, que nos vamos a introducir dentro de lo que es el bote en sí. Allí pueden ver, está el Queen Mary en todo su esplendor. Y para allá vamos, aunque sí les debo de decir que estoy un tanto consternado porque según cuenta la leyenda, este bote está embrujado. Han habido pues profesionales que se dedican a esto de cazar fantasmas y han encontrado bastante actividad que pues nos da un testimonio de que sí, efectivamente en este barco hay fantasmas. No sé si estaremos tentando la fe, pero pues allá vamos, amigos viajeros. Que sea lo que tenga que ser, y seguro nos lo vamos a pasar muy bien. Ahí lo tienen, amigos viajeros, en todo su esplendor. Un bote transatlántico con muchísima historia, con un pasado pues bastante interesante, y vean la inmensidad del bote. La verdad es que estoy bastante sorprendido que nos están dejando subir dentro de este ícono histórico. La verdad, pues estoy bastante contento. Aquí vamos. En las profundidades de la lujosa piscina de primera clase del Queen Mary se oculta un oscuro secreto. Ahí, el espíritu macabro y juguetón de Scary Mary emerge, lista para acechar a los desprevenidos pasajeros y guiarlos hacia un abismo acuático, un vórtice que conduce al escalofriante inframundo. Antes de adentrarnos en la misteriosa piscina, un salvavidas nos intercepta, visiblemente agitado. Nos cuenta, con la voz temblorosa, que una niña ha desaparecido en el área de la alberca. La ha buscado desesperadamente, pero no puede encontrarla. Nos ruega que lo ayudemos a buscarla antes de que ocurra lo peor, antes de que se ahogue. La tensión aumenta con cada segundo que pasa. Mientras avanzamos, las sombras se alargan y aunque el lugar parece vacío, hay algo o alguien observando. La risa distante y siniestra de Scary Mary comienza a resonar entre los azulejos fríos y mojados. Con cada paso que das, Scary Mary te arrastra más profundo, más cerca del agua oscura, donde su letal abrazo te aguarda. No confíes en su dulzura, pues detrás de su inocente sonrisa se esconde una eternidad de terror bajo las aguas. ¿Podrás resistir la tentación de seguirla? ¿O será su lullaby lo último que escuches antes de desaparecer para siempre en las profundidades? Amigos viajeros, déjenme les digo que he quedado maravillado, encantado con esta experiencia de haber estado dentro del bote. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Como ustedes podrán observar, pues es un bote gigantesco, increíblemente, pues nos dejaron subir. Y es una experiencia que, aunque estaba todo oscuro y se supone que es un laberinto de terror, al ser un bote histórico es algo que la verdad he disfrutado bastante. Y déjenme les digo que para hacer el segundo laberinto pues estoy bastante contento. Vamos a seguir entonces adelante para ver qué más nos vamos a encontrar. Acá de este lado, como podemos observar, pues ya hay más juegos de carnaval. Pero yo en realidad lo que estoy buscando son casas embrujadas. Como pueden ver, acá los espantos no me dejan en paz. Y vean, ahí ya está la siguiente, que se llama Big Top Terror.
Mientras esta gente aquí nos da la bienvenida, vean nada más. Vamos a entrar. Pasen y sean testigos de los horrores que aguardan en cada rincón del gran circo del terror. Este no es un simple carnaval de Halloween, es una prisión disfrazada de espectáculo, un laberinto mortal repleto de calabazas que brillan con una luz siniestra. El maestro de ceremonias te invita a su terrorífico juego. Los desprevenidos son atraídos hacia la trampa de este circo macabro, donde serán guiados por pasadizos llenos de peligros y objetos malditos. Cada uno cuenta una historia retorcida que ha sido guardada por el maestro a lo largo de los tiempos. Aquí conocerás la espeluznante historia del tallador de calabazas, cuyo filo mortal ha reclamado más de una víctima. Pero no es solo a él a quien debes temer, ya que los secuaces del maestro, conocidos como los henchis, acechan en cada sombra, listos para llevarte directo a tu condena. En cada carpa el terror aumentará. Las acrobacias que alguna vez asombraron a las multitudes ahora se han vuelto pruebas de supervivencia. Las luces del espectáculo se apagan una a una, dejando a los visitantes sumidos en una oscuridad opresiva, mientras que el maestro te observa disfrutando de su retorcido juego. Podrás escapar del laberinto de calabazas y sus trampas mortales, o serás una más de las almas atrapadas en este circo maldito para siempre. Atrévete a enfrentarte al maestro de ceremonias, pero recuerda, una vez dentro, puede que nunca salgas. Amigos viajeros, esta casa estuvo bastante intensa al principio. Los payasos te brincan de la nada y no te dejan en paz. Más aparte, había secciones que eran bastante difícil caminar, navegar. Pero pues fuera de allí, también muy divertida. No voy a decir que tan espantosa, porque la verdad solamente eran los payasos. Nosotros vamos a seguir adelante mientras vemos estos espantos alrededor. Y una de las cosas interesantes es que este juego de por aquí, amigos viajeros, alguna vez le perteneció al mismísimo Michael Jackson. Este estaba en su rancho de Neverland, al igual que el carrusel. Si van algunos cuantos tantos videos atrás, van a encontrarse ese video que hiciera acerca del rancho de Michael Jackson y este juego precisamente que ven aquí detrás de mí. Hay una escena que puse cuando este juego pues funcionaba.
pues es un evento pequeño, pero aún así tiene bastante espíritu, porque pues hay bastantes actividades por hacer, no solamente las casas embrujadas, laberintos, como hemos establecido que son, pero pues también hay pues algunas actuaciones de gente cantando, de bailes, de espectáculos de fuego, y pues más que nada también los juegos de carnaval, que sospecho todos vienen de el rancho de Michael Jackson. No solo eso, sino que también hay bastantes establecimientos de comida, todo como parte de un carnaval. Y nosotros ahorita vamos a seguir adelante a otra casa embrujada, y este se llama Infirmary o la enfermería. Thank you. También dentro de lo que es el bote de la Queen Mary. Qué increíble experiencia, amigos viajeros. Increíblemente que nos dejan entrar aquí. Hello, thank you. En las profundidades del Queen Mary, donde la luz apenas se filtra y los ecos de antiguos lamentos resuenan por los pasillos oxidados, el Dr. Edwin Master continúa con su macabra obra, su obsesión por perfeccionar las cirugías más extremas. Sus pacientes, meras víctimas atrapadas en un destino cruel, sufren en carne viva todas estas atrocidades. Graceful Gale, su inquietante asistente, siempre a su lado, mientras ayuda en estos actos impensables de tortura médica. La sala de operaciones, en la que una vez se curaron heridas y se salvaban vidas, ha sido transformada en un teatro de pesadillas, donde la agonía es el principal espectáculo y la esperanza se desvanece. Sin embargo, pocos se atreven a imaginar los horrores que tienen lugar más abajo, en los oscuros corredores de la tercera clase. Allí donde la desesperación es palpable, las injusticias se acumulan. Los pacientes de tercera clase, debilitados y maltratados, no soportarán más. La pregunta que flota en el aire es perturbadora. ¿Se alzarán finalmente los pacientes contra el médico maníaco y su asistente? ¿O seguirán atrapados en esta siniestra mascarada, donde la sangre corre y el sufrimiento nunca termina? El reloj avanza y en las sombras los susurros del horror crecen más fuertes. El tiempo se agota y el tormento es solo el comienzo. Y bueno, amigos viajeros, pues ahí estuvo la enfermería. Y pues ese tema de los manicomios que todos les tememos. Muy buen maze, muy buen laberinto, la verdad. Y pues el hecho de que estamos aquí dentro del bote, eso para mí lo hace aún más especial. Entra en las sombrías entrañas de la cocina trasera del Queen Mary y descubre la historia de origen del temido chef. Lo que alguna vez fue un joven carnicero ambicioso y apuesto, con la vista puesta en convertirse en el chef principal del lujoso crucero, ha degenerado en una pesadilla sangrienta. Durante años, el carnicero cortó carne y preparó platillos exquisitos, pero la indiferencia y desprecio de los pasajeros de primera clase comenzaron a calar en su mente. Con cada pieza de carne que entregaba, su frustración y resentimiento crecían. Pero llegó el día en que el carnicero decidió que ya era suficiente. Sus recetas comenzaron a cambiar y pronto incluyeron un ingrediente especial que nadie parecía poder identificar. Ahora, aquellos que osan entrar en su dominio se encuentran con su retorcida versión de la gastronomía, enfrentando la posibilidad de ser parte del siguiente banquete. Los ecos de cuchillos afilados y la oscuridad de los rincones de la cocina hacen que cada paso sea más aterrador que el anterior. ¿Podrás escapar acaso del sanguinario chef o te convertirás en el siguiente platillo servido en su grotesco festín? Y bueno, amigos viajeros, ese fue el último laberinto de la noche. La verdad, como les digo, es bastante increíble que nos dejan atravesar el barco. La verdad, muy emocionado por eso, porque pues es un barco histórico y la verdad es que está muy bien todo esto. Aquí está un modelo en Lego de el barco en su totalidad, y como les digo, pues es un transatlántico que de verdad sí cruzó el océano Atlántico para llevar pasaje de América a Europa.
y el hecho de que nos dejan entrar para disfrutar de estas casas embrujadas, pues sí que le da un toque bastante especial. Otra de las cosas interesantes que puedes hacer si te compras la entrada VIP es que tienes acceso pues al deck de observación, donde pues es un espacio para relajarte y pues para tener una vista magnífica desde las alturas. Ahí es la entrada, allá es donde vamos, solamente para mostrárselas a ustedes. Y sí, amigos viajeros, esta es la vista que obtenemos de este deck de observación. Como pueden observar, pues toda la gente ahí debajo. Desde aquí podemos ver todas las atracciones que ya les mostré en el video. Y obviamente que pueden pues ver la magnitud, que aunque no es muy grande, sí que tiene bastantes cosas que ver, hacer y disfrutar. Y obviamente que acá tenemos una vista más clara de lo que es la magnitud de este bote. De verdad que es increíble que nos han dejado visitar este bote histórico. Yo la verdad no tenía ni la mínima idea de que esto iba a suceder. Aquí vemos la magnitud y pues todos los espacios que hay para tomarte alguna bebida, disfrutar un ratito, descansar y seguir pues viendo a la gente aquí debajo. Yo la verdad no esperaba mucho y de verdad que sí me ha dejado un buen sabor de boca. Por lo que si estás en el área de Long Beach en Los Ángeles, muy recomendado. Y bueno, amigos viajeros, pues espero que hayan disfrutado de este vistazo al Queen Mary's Dark Harbor o el Muelle Oscuro. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por habernos permitido venir a visitar este evento, que la verdad me sorprendió bastante, para que ustedes pudieran disfrutarlo en casita. Yo la verdad me lo he pasado muy bien y se los recomiendo ampliamente. Antes de despedirme, quiero agradecerte porque es gracias a ti que estos videos se pueden realizar. Quiero también aprovechar para agradecerte por darle clic al me gusta, por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho, y sobre todo por compartir el video con tus amigos. Eso me ayuda como no tienes idea y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.